Es el 8 de diciembre de 2012. La Arena Monterrey está llena. 17,000 personas de pie, gritando un nombre. Y en el centro de todo, con un vestido negro y una chamarra de cuero, está la mujer que llenó ese lugar ella sola. Jenny Rivera empieza a cantar Paloma Negra. Y llora. No llora como se llora en un escenario para el show. Llora de verdad. Con la voz quebrada, con la cara mojada frente a 17,000 personas que la ven y no entienden qué le pasa. Esa noche le está cantando a alguien. Le está cantando a su hija, con quien lleva semanas sin hablar. Y en algún punto de la canción, entre el ruido, una voz grita algo desde las gradas. Muchos juran que gritó, «Hoy la matan». Jenny levanta la cara, se limpia las lágrimas y sigue. Unas horas después, ya de madrugada, sube a un avión pequeño para volar a la Ciudad de México. Ese avión nunca llega. Se desploma en la Sierra de Iturbide, en Nuevo León, y no deja sobrevivientes. La mujer que facturaba millones, la que llenaba estadios, la que le cantaba a las mujeres que nadie defendía, se apaga a los 43 años en una montaña, de noche, lejos de casa. ¿Y tú te acuerdas de ese día? Tú sabes exactamente dónde estabas cuando te enteraste. Porque Jenny Rivera fue mucho más que una cantante de la televisión para ti. Fue la que ponías cuando lavabas los trastes. La que cantabas con el alma rota en la cocina de tu casa. La que te hacía sentir que una mujer podía caerse 1000 veces y levantarse 1001. Ahora deja que te lleve al mismo momento, pero a miles de kilómetros de ahí. A Miami. A un estudio de televisión donde otra mujer se sentaba todos los días detrás de un estrado con un mazo en la mano y dictaba sentencias que millones de personas veían como si fueran ley. Tú también la conoces. Te sentabas en tu sala por la tarde a ver a la doctora Polo golpear ese mazo y resolver la vida de la gente en media hora. Caso cerrado, decía. Y para ti eso bastaba. La doctora Polo era la jueza más famosa de la televisión en español. La mujer que regañaba a los hombres que golpeaban, que defendía a las que no tenían quien las defendiera, que no le tenía miedo a nada. Esa era la imagen, la jueza implacable. Lo que casi nadie sabía es que, años más tarde, esa misma mujer iba a terminar sentada del otro lado, no dictando la sentencia, escuchándola, como acusada en un tribunal de verdad, demandada por la persona con la que compartió más de 20 años de su vida. Dos mujeres, dos reinas de la televisión hispana, una en un escenario, otra en un estrado. Las dos construyeron imperios desde el dolor. Las dos sabían lo que era perder, callar y levantarse de las cenizas. Y las dos terminaron traicionadas, no por un enemigo de afuera, sino por la gente que dormía bajo su mismo techo. Había una frase que corría por los pasillos de esta industria, un secreto a voces que nadie decía en cámara. 3 palabras. La que paga, calla. Recuérdalas. Las vas a necesitar para entender el final. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron sobre Jenny Rivera y sobre Ana María Polo. Primero, cómo 2 mujeres que ganaron más dinero que casi cualquier hombre de su industria terminaron sin controlar su propio dinero y quién firmaba en su lugar. Segundo, la cifra exacta y el nombre de la persona que llevó a la doctora Polo ante un tribunal de verdad, a ella que juzgaba a todo el mundo. Tercero, lo que Jenny creyó que había pasado dentro de su propia casa, por qué murió sin volver a hablar con su hija y lo que esa hija ha jurado hasta el día de hoy. Y cuarto,
lo que quedó cuando ellas ya no estaban para pagar y quienes siguieron cobrando encima de su nombre. Te voy a avisar cuando llegue cada una y te pido una sola cosa. Quédate hasta el final, porque solo al final vas a entender por qué la frase que te dije hace un momento lo explica todo. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, primero necesitas conocer el mundo que construyó a estas dos mujeres. Porque esta historia no empieza el día que todo se derrumbó. Empieza mucho antes. Y empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión. Era la época en la que tú llegabas de trabajar, prendías la tele y ahí estaban, todas las noches, en tu sala, como si fueran parte de tu familia. Una cantando lo que tú no te atrevías a decirle a nadie. La otra sentada tras un estrado, poniendo en su lugar a los hombres que se creían dueños de sus mujeres. Para ti no eran famosas lejanas, eran compañía. Viajemos en el tiempo. Long Beach, California. Es el 2 de julio de 1969. La familia Rivera es una familia de inmigrantes mexicanos tratando de sobrevivir en un país que no les regala nada. Don Pedro Rivera y doña Rosa Saavedra cruzaron la frontera buscando algo mejor. Y en medio de esa lucha diaria por pagar la renta y poner comida en la mesa, nace una niña. Le ponen Dolores Jani Rivera. El mundo la va a conocer como Jenny. Jenny no crece entre lujos. Crece entre cintas de casete, discos e instrumentos, porque su papá tenía un pequeño negocio de música en el barrio. Cintas Acuario se llamaba. Ahí, entre el ruido de las grabaciones y el olor de las bocinas, la niña aprende cómo funciona este mundo por dentro. Tú conoces esa vida. Tú sabes lo que es levantarte de madrugada a trabajar, sabiendo que el dinero apenas alcanza. Jenny lo vivió, y eso le forjó el carácter. Le enseñó a pelear. Le enseñó a no dejarse pisotear por nadie. Pero la vida le cobra temprano. A los 15 años, Jenny queda embarazada. 15 años. Se casa con el papá de su primera hija, un hombre llamado José Trinidad Marín. Todos lo conocían como Trino. Y ahí, en esa casa, empieza una pesadilla que va a marcar a la familia entera durante décadas. Guarda ese nombre. Trino Marín. Va a volver, y cuando vuelva, vas a entender por qué esta mujer aprendió a desconfiar de todo el mundo. Antes de ser la diva, Jenny fue otra cosa que a ti te va a sonar conocido. Fue una mujer que vendía casas para mantener a sus hijos. Vendedora de bienes raíces, con hijos a cuestas, estudiando administración de noche, cantando los fines de semana en fiestas y palenques para juntar unos pesos más. Nadie le regaló nada. Empezó grabando discos que casi no se vendían, cantando corridos en un ambiente que le repetía que una mujer no tenía nada que hacer ahí. Y poco a poco, disco tras disco, se convirtió en la diva de la banda, en la gran señora, en la mariposa de barrio, que fue como ella misma se llamó, porque salió del barrio y nunca lo negó. Vendió millones de discos. Levantó un negocio con su nombre, con perfumes, ropa, cosméticos. Hasta tenía su propio programa donde te dejaba entrar a su casa. La muchacha que vendía casas terminó siendo dueña de su propio imperio. Y todo eso lo hizo cargando, en silencio, las heridas que traía desde niña. Porque al principio nadie apostaba por ella. En ese mundo le dijeron de todo. Que estaba grande para empezar. Que una mujer con hijos y con el cuerpo de una mujer real no vendía discos.
que se dedicara a otra cosa. Y ella agarró cada uno de esos no y los convirtió en gasolina. Cantó sobre eso mismo, sobre las mujeres a las que la vida y los hombres subestimaron. Y millones de mujeres como tú se reconocieron en ella. Ahí está la clave de por qué la amabas. Jenny no tenía nada de muñeca perfecta de la televisión. Era una mujer de carne y hueso, como tú, que se subió al escenario y no pidió permiso. Mientras Jenny sobrevive en California, a miles de kilómetros en la isla de Cuba, otra niña vive su propia guerra. Ana María Polo nace en La Habana el 11 de abril de 1959. Su papá es un empresario con dinero. Pero llega la revolución, llega Fidel Castro y todo cambia. La familia lo pierde casi todo y tiene que huir. Primero a Puerto Rico, después a Miami. En Puerto Rico, Ana María no la pasa fácil. Cuentan que sufrió tanto rechazo por ser cubana que llegó a ir a la escuela acompañada por miedo. Imagínate eso. Una niña que tuvo que aprender, desde muy chica, que el mundo la iba a tratar como una extraña. Pero también tenía un don. Cantaba. Cantaba tan bien que a los 16 años formó parte de un coro que viajó hasta Roma para cantarle al Papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. Esa niña rechazada terminó cantando en el Vaticano. Y aún así, sus padres la empujaron por otro camino. Le dijeron que el arte no daba de comer, que estudiara algo serio. Y ella respondió de la única forma que sabía, estudiando, peleando, demostrando que valía más que la etiqueta que le pusieron. Ana María se hizo abogada. Estudió ciencias políticas y después derecho, y se especializó en lo más difícil, en el derecho de familia. En los pleitos donde la gente se destroza por dinero, por hijos, por amor. Y hubo un día en esa carrera que la marcó para siempre. Ella misma lo ha contado. Fue testigo de cómo un hombre asesinó a una mujer en un tribunal justo después de que a esa pareja la habían divorciado. Ana María vio morir a una mujer a manos del hombre del que acababa de separarla la ley. Ese día entendió, en carne propia, lo que le pasa a las mujeres cuando el sistema las deja solas. Y esa rabia, esa necesidad de defender a las que nadie defiende, fue lo que años después la puso frente a una cámara con un mazo en la mano. Mírala bien. Una niña cubana que llegó a un país que no era el suyo, que la miraron feo por su acento, por su origen, por venir huyendo. Una niña mexicana nacida en California, entre dos mundos, ni de aquí ni de allá, cargando desde chica con lo que le tocó vivir. Las dos empezaron como forasteras. Las dos tuvieron que construirse un lugar en un mundo que no las esperaba con los brazos abiertos. ¿Y tú no conoces esa sensación? La de tener que trabajar el doble para que te respeten la mitad. La de llegar a un lugar donde nadie te regala nada. Por eso estas dos historias son también la tuya. Porque tú también te hiciste sola, a pura fuerza, sin que nadie te aplaudiera el esfuerzo. Las dos mujeres, sin conocerse, compartían lo mismo. El origen humilde o roto. La necesidad de demostrar que valían. Las ganas de construir un futuro distinto al que les habían asignado. Jenny vendiendo casas y cantando en palenques. Ana María peleando en tribunales y soñando con una justicia que de verdad protegiera a los débiles. Y a Ana María la vida también le cobró temprano. A los 19 años se casó con un hombre 10 años mayor que ella.
Su familia no lo aprobaba. Ella se casó igual porque estaba enamorada. Quedó embarazada y a los pocos meses perdió al bebé. Ese dolor la partió por dentro. El matrimonio se deshizo y ella, igual que Jenny, se refugió en el trabajo, en el estudio, en la idea de que su vida tenía que servir para algo más grande. Estas no son historias de cuento de hadas. Son historias de verdad, de dos mujeres que se cayeron y se levantaron, que lloraron a escondidas y después salieron a comerse el mundo. Y tú las admiras justo por eso, porque cuando las ves, te ves a ti misma, tu propia lucha, tu propia forma de aguantar. Ahora regresemos a esa casa de California, a los años en que Jenny todavía era una muchacha. Porque la primera herida de esta historia no vino de un extraño, vino de adentro. El hombre con el que Jenny se casó a los 15 años, Trino Marín, terminó haciéndole a las niñas de la familia el daño más profundo que se le puede hacer a un ser humano. Durante años, ese hombre abusó de las hijas de Jenny y de su propia hermana menor, Rosie, cuando eran apenas unas niñas. Y lo hizo en silencio, escondido, mientras la familia entera creía que todo estaba bien. Cuando la verdad salió, Trino Marín huyó. Estuvo prófugo de la justicia casi 9 años. Lo atraparon en 2006 y en 2007 un tribunal de California lo condenó por abuso sexual contra las niñas. Lo sentenciaron a más de 30 años de prisión. Y aquí hay algo que dice todo sobre el carácter de Jenny. Ella, en lugar de esconder la vergüenza como le pedía la industria, dio la cara. Habló en público. Contó lo que había pasado para que otras víctimas se atrevieran a hablar. Convirtió su herida más privada en un mensaje para miles de mujeres. Piensa en lo que eso significa. La mujer que en el escenario parecía invencible, la que le gritaba al mundo que ninguna mujer debía dejarse, cargaba en su propia casa con la herida más callada y más terrible que existe. Chiquis, Jackie, Rosie, 3 nombres, 3 víctimas dentro del mismo círculo íntimo. Y una madre que tardó años en enterarse de lo que había pasado bajo su propio techo. Ese fue el primer golpe. La primera vez que el círculo más cercano de Jenny se rompió. Pero lo que casi nadie sabía, mientras todo esto pasaba en California, era que a miles de kilómetros, en un estudio de Miami, otra mujer estaba a punto de construir un imperio que años más tarde iba a estallarle en las manos por culpa de la persona en la que más confiaba. Y para entender cómo 2 vidas tan distintas terminaron en el mismo lugar, primero tienes que ver cómo funcionaba de verdad la máquina que las usó a las 2. Para entender lo que les pasó a Jenny y a Ana María, tienes que entender una cosa sobre la industria del espectáculo. Esa industria funciona como una máquina, y la máquina tiene una regla que nunca dice en voz alta. Muéstrame a una mujer que factura millones, y yo te muestro a 10 personas que viven de ella. El manager, la pareja, la disquera, la cadena de televisión, los hermanos, los primos que aparecen cuando hay dinero. Todos comen del mismo plato. Y cuando el plato es grande, la lealtad se vuelve un lujo que casi nadie quiere pagar. Déjame explicarte cómo funciona esa máquina con palabras que se entienden. En este negocio existe algo que se llama contrato de exclusividad. Suena elegante. En la práctica es una cadena de oro. Por fuera se ve bonita, brillante, parece un premio.
por dentro te asfixia y la llave la tiene otro. Cuando una artista firma esa exclusividad, muchas veces está firmando que durante años no puede trabajar libremente, que su nombre casi no le pertenece, que si se va, lo pierde todo. Es la tienda de raya del espectáculo moderno. Como en las haciendas de antes, donde el patrón te pagaba con vales que solo servían en su propia tienda y nunca terminabas de saldar la deuda. La artista genera millones y vive de lo que otros deciden darle. En la música regional mexicana, ese mundo era todavía más duro. Era un club de hombres. Un terreno donde las mujeres servían de adorno o, con suerte, de cantantes de segunda. El acordeón, el corrido, la banda, todo tenía dueño, y el dueño era siempre un hombre. Jenny Rivera entró a ese mundo y lo pateó. Entró con la voz ronca, con letras que hablaban de mujeres engañadas y madres solteras, con una actitud que decía: a mí no me importa lo que piensen de mí. Le pusieron la Chacalosa. Le pusieron la diva de la banda. Y ella se convirtió en la voz de todas las que no tenían voz. Tú fuiste una de esas mujeres. Tú pusiste la gran señora y sentiste que alguien por fin cantaba lo que tú vivías. Tú cantaste Basta ya el día que te armaste de valor. Por eso, cuando Jenny empezó a ganar dinero de verdad, tú te alegraste como si fuera de la familia, como si una de las tuyas por fin hubiera ganado. Pero el éxito de Jenny no llegó solo. Llegó con un imperio pegado a la espalda. Discos, conciertos, giras por todo Estados Unidos y México, programas de televisión, perfumes, ropa, una línea de cosméticos, hasta un reality donde te dejaba entrar a su casa y ver a su familia por dentro. Todo un negocio construido sobre su cara y su nombre, manejado por una empresa que llevaba su apellido. Y detrás de la mujer fuerte e independiente que veías en el escenario, había otra Jenny, una que estaba cansada, una que necesitaba cariño, una que se moría de ganas de encontrar a alguien en quien poder confiar de verdad. Ahí es donde entra la maquinaria, el entorno que se alimenta de la estrella, los representantes que se llevan comisiones enormes, los familiares que exigen su parte, las parejas que se acomodan a la sombra de la fama y el dinero. Jenny Rivera se convirtió en la proveedora de todos, la que pagaba las casas, la que pagaba los carros, la que resolvía las deudas de medio mundo, la que le daba trabajo a la familia entera dentro de su propia empresa. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién resolvía los problemas de Jenny? Esa era su vida cuando subió a ese avión. Estaba en la cima. Acababa de firmar para ser una de las juezas del programa La Voz México, ese donde los cantantes buscan una estrella. Por eso viajaba esa madrugada para llegar a grabar. La muchacha que vendía casas iba a sentarse a decidir el futuro de otros artistas en horario estelar para todo México. Nunca llegó a esa silla. Y para que entiendas hasta qué punto Jenny era la que sostenía a todos, hay que hablar de su segundo esposo, Juan López. Con él tuvo 2 hijos. Y con él vivió otra versión del mismo cuento. Juan tuvo problemas con la ley, terminó en prisión y murió preso en 2009. Y durante todo ese tiempo, ¿quién sostenía la casa? ¿Quién mantenía a los hijos? ¿Quién ponía la cara? Jenny, siempre Jenny. Un primer esposo que hizo un daño imperdonable. Un segundo esposo que terminó tras las rejas. Una familia entera dependiendo de su voz.
y ella, cada noche, subiéndose a un escenario a cantar el dolor de otras mujeres, porque ese dolor también era el suyo. Cierra los ojos un segundo y recuerda uno de esos conciertos. El sonido de la banda entrando con fuerza, las trompetas, el tambor que se te mete en el pecho, y esa voz ronca, poderosa, cantando «Ya lo sé que tú te vas» o «Inolvidable», mientras miles de mujeres, con lágrimas en los ojos, cantaban con ella. Tú fuiste una de esas voces. Tú sabías esas canciones de memoria porque contaban tu propia vida. Esa conexión no se compra. Esa Jenny no la fabricó ningún productor. Esa la ganó a pulso, cantándole a las que nadie escuchaba. Y quiero que pensemos juntos en algo, porque aquí hay una verdad que casi nadie dice. En muchas familias, la que sostiene todo es la mujer. La que se levanta primero y se acuesta al último. La que trabaja afuera y adentro. La que hace rendir el dinero, la que cuida a los enfermos, la que aguanta al que no ayuda. Jenny fue eso, pero a lo grande. Fue la proveedora de una familia entera bajo los reflectores. Y quizá por eso te dolió tanto su historia, porque en ella viste, agrandada, tu propia vida. El peso que has cargado sin que nadie te lo agradezca lo suficiente. Quizá tú también has sido la que sostiene a todos, la que nunca se enferma porque no puede, la que da y da y da, y cuando necesita algo, descubre que nadie aprendió a dárselo. Si es así, esta historia no es solo de Jenny y de Ana María, también es un poco tuya. Ahora cruza otra vez el mapa, a Miami, porque Ana María Polo vivió su propia versión de lo mismo. Su programa empezó llamándose Sala de Parejas en Telemundo en el año 2001. Era ella sentada, resolviendo pleitos entre parejas como una árbitro. 4 años después, el programa cambió de nombre y se convirtió en Caso Cerrado. Y ahí explotó todo. Fueron 18 temporadas, más de 1.500 programas, transmitido en más de 20 países. Millones de personas se sentaban cada tarde a verla. En México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Centroamérica. La jueza cubana que resolvía los conflictos más escandalosos con 2 frases y un golpe de mazo. Caso cerrado, decía, y bajaba el martillo. Su palabra parecía ley. Fue de los pocos programas de la tarde en español que llegaron a estar nominados al premio Emmy. Y tú te acuerdas perfectamente de esa escena. Era media tarde. Ya habías comido, ya habías recogido la cocina y te sentabas un rato antes de seguir con lo tuyo. Prendías Telemundo y ahí estaba ella, con su bata, con sus lentes, con esa cara de que no le iba a aguantar tonterías a nadie. Entraba una pareja gritándose, un hombre creyéndose muy hombre, una suegra metiche, y la doctora Polo los ponía en su lugar a todos. Y al final, ese golpe seco del mazo. Caso cerrado. Tú aplaudías desde tu sala. Sentías que por una vez, en la televisión, alguien ponía a los abusivos en su sitio. Esa media hora te hacía sentir que la justicia sí existía, aunque fuera solo en la pantalla. Y hay un detalle que hace todo esto más doloroso. En ese programa, Ana María Polo no impartía justicia de verdad. Actuaba como árbitro. La gente firmaba un contrato antes de entrar, aceptando por adelantado lo que ella decidiera. La mujer que millones veían como la máxima autoridad de la justicia, en realidad
presidía un tribunal donde todos habían firmado un papel. Guarda esa idea. Un tribunal y un papel firmado. Vas a ver por qué importa. Y hay algo más de Ana María que tú quizá recuerdas, porque conmovió a todo el continente. A los 44 años, en plena fama, le detectaron cáncer de mama. La enfermedad le cambió el cuerpo. Le quitaron el seno, tejido, más de 20 ganglios. Perdió sensibilidad en un brazo. Y en lugar de esconderlo, un día, en pleno programa, se abrió la blusa y mostró su cicatriz para ayudar a un participante que tenía miedo de su propia enfermedad. La jueza dura, la que regañaba a todos, enseñando su herida en Cámara Nacional para darle valor a un desconocido. Esa también era Ana María Polo. Por eso la querías. Pero detrás de las cámaras, la realidad de Ana María era otra. La presión por mantener la audiencia era brutal. Las grabaciones eran agotadoras. Y su vida personal empezó a mezclarse peligrosamente con su vida de trabajo. Su pareja durante más de 2 décadas, una mujer llamada Marlene Kaye, se convirtió también en la productora del programa. Amor y negocio en la misma mesa. Juntas, incluso formaron una empresa para manejar las licencias y los contratos ligados a Caso Cerrado. La llamaron The Key to Polo Enterprises. Recuerda ese nombre. Ahí, en esa sociedad, estaba la bomba que años después iba a estallar. La cadena de televisión, por su parte, hacía lo que hacen todas las cadenas. Exigía resultados. Exigía exclusividad. Exigía control. Ana María le entregó a Telemundo casi 20 años de su vida. Construyó una marca poderosa, un programa que se veía en medio continente. Y descubrió, igual que Jenny, que en ese mundo la lealtad tiene fecha de caducidad. Cuando el dinero se pone en medio, los sentimientos pasan a segundo plano. Y aquí hay algo que hace la historia de Jenny todavía más dura. Ella no fue una ingenua que dejó todo en manos de otros. Al revés. Jenny luchó como pocas por tener el control de lo suyo. Montó su propia empresa. Produjo su propia música, sus propios negocios, su propio programa. Quería ser su propia jefa justamente porque desde niña la habían usado y no estaba dispuesta a que la volvieran a usar. Y aún así, aún tomando las riendas, el entorno más cercano se le metió por la rendija. Porque en este negocio, por más que agarres el volante, siempre hay alguien sentado a tu lado dispuesto a moverte las manos. La proveedora puede ser la dueña de todo y seguir siendo la más sola de la mesa. Ana María vivió lo mismo desde otro lugar. Ella también era el pilar, la que sostenía, la que mantenía, la que resolvía. Crió a un hijo, cuidó de los suyos, cargó con la responsabilidad de que una máquina enorme dependiera de que ella se sentara cada día frente a la cámara, con cáncer o sin cáncer, con el corazón roto o entero. Ese es el papel que nadie aplaude, el de la que carga con todos. Y ese papel, en esta industria, casi siempre lo hace una mujer, la que menos descansa, la que menos se queja, la que, cuando por fin se atreve a pedir algo para ella, descubre que ya nadie está dispuesto a dárselo. Aquí viene lo primero que te prometí. Quizá tú conoces a alguien que dio todo por su trabajo, años de su vida, su salud, su familia. Y al final, la empresa le dijo, gracias, ya no te necesitamos. Quizá esa persona eres tú.
Lo que les pasó a Jenny y a Ana María es exactamente eso, pero multiplicado por millones de personas viéndolas caer en cámara lenta. Las dos, en la cima de su fama, hicieron lo mismo. Le entregaron el control de su dinero y de sus secretos más íntimos a la persona que tenían más cerca. Jenny fue confiando cada vez más en su entorno personal, hasta que ese entorno terminó decidiendo cosas por ella. Ana María puso su imperio, su nombre, su programa, en manos de la mujer con la que compartía la cama y la oficina. Y aquí está lo que tienes que entender. Eso que hicieron no fue por tontas ni por descuidadas. Lo hicieron por algo mucho más humano. Por la necesidad desesperada de tener a alguien en quien confiar cuando todo el mundo, todos los días, te está pidiendo algo. Imagínate, trabajas 16 horas, llegas a tu casa vaciada por dentro. Lo único que quieres es que alguien te diga que todo va a estar bien. Y esa persona te lo dice, te abraza, te dice, tú dedícate a brillar, que de los números me encargo yo. Y tú, firmas. Firmas porque estás cansada. Firmas porque amas. Firmas porque necesitas creer que hay una persona en el mundo que no te va a fallar. Pero en este negocio, la confianza tiene un precio. Y ese precio, tarde o temprano, se cobra. La que paga, calla. Hubo un momento en que las dos pudieron detenerlo. Ese momento en que la intuición te avisa que algo anda mal. Ese nudo en el estómago que aparece antes de que tengas pruebas de nada. Cuentan que Jenny empezó a sospechar dentro de su propia casa. Cambió cerraduras. Revisó cuentas. Trató de poner orden en un entorno que ya se le había salido de las manos. Ana María, por su parte, intentó separar lo profesional de lo personal, poner una raya entre el amor y el negocio. Pero para ese momento, el sistema ya estaba endurecido. Cuando eres la gallina de los huevos de oro, nadie quiere que dejes de poner. El entorno se cierra. Las cuentas se enredan. Y el nombre que aparece en esos papeles lo cambia absolutamente todo. Porque lo que ni Jenny ni Ana María sabían en el momento en que empezaron a sospechar era que la trampa ya estaba armada. Los documentos ya estaban firmados. Las cuentas ya estaban conectadas. Y la persona que iba a hacerles el daño más grande de su vida no venía de las sombras, ni era ningún desconocido. Se sentaba con ellas a cenar. Toda historia como esta tiene un momento en que la verdad se desborda. Un momento en que lo que estaba escondido detrás de la imagen perfecta sale a la luz y ya no se puede tapar. Para Ana María Polo, ese momento llegó en una sala de tribunal. No en su programa. No en el estudio con las luces y el mazo de utilería. En un tribunal de verdad. Y la que estaba sentada del lado de los acusados era ella. La mujer que le había enseñado a medio continente cómo se resuelve un caso, terminó siendo el caso. Aquí es donde tienes que ver el mecanismo completo, porque a Ana María esto no le pasó por mala suerte. Le pasó porque el sistema estaba armado justo para que pasara. Ella había construido su imperio junto a Marlene Kay, su pareja, su productora, la persona con la que había caminado 2 décadas de vida, una cuenta de banco y una empresa. Marlene trabajó en el programa durante años, produciendo, según se ha publicado, más de 100 de episodios, desde los tiempos en que aquello todavía se llamaba Sala de Parejas. Estuvo ahí desde antes de que fuera un imperio. Todo estaba entrelazado, el amor y el negocio, la casa y la oficina,
el corazón y los contratos. Y cuando el amor se rompió, el negocio se vino abajo con él. Según la propia Marlene Key, y esto lo declaró ella misma a la prensa, el nombre Caso Cerrado le pertenecía. Que ella lo había registrado. Que solo le había dado la licencia a Telemundo. Que cuando Ana María enfrentó su cáncer de mama, fue a Marlene a quien quedaron los derechos del nombre. Estoy reclamando una división equitativa del negocio, llegó a decir en una entrevista. El nombre Caso Cerrado es mío, pero le otorgué la licencia a Telemundo. Y con esos argumentos la demandó. La cifra que se manejó en los medios rondaba los $2 millones. 2 millones. Por el uso del nombre del programa y por dinero que, según la demanda, había salido de una cuenta que las dos compartían. El pleito venía cocinándose desde años atrás, en silencio, y solo se hizo grande cuando salió a la luz pública y varios conocidos de la pareja empezaron a hablar en programas de espectáculos. Se dijo que, además del nombre, había una cuenta bancaria compartida de la que habría salido cerca de $500,000. Se dijo que hubo pleitos dentro de la producción, choques de trabajo que se volvieron choques de pareja. Hasta hubo quien aseguró del lado de Marlene que Ana María no la trataba bien cuando trabajaban juntas y que un día Marlene simplemente se cansó. Esa es una versión, la de la parte que demandó. Y Ana María Polo, la jueza más famosa de la televisión hispana, ¿qué hizo? Nada. No respondió públicamente. No dio su versión. No salió a defenderse en cámara. Guardó silencio. Y ese silencio, viniendo de la mujer que se hizo famosa por decir siempre lo que pensaba, por gritarle a quien se lo mereciera, es de las cosas más elocuentes de toda esta historia. La que juzgaba a todos, callada. Hay una ironía en todo esto que duele nada más de pensarla. La mujer que durante casi 20 años cerró miles de casos ajenos, que le dijo a media humanidad, esto se acabó, caso cerrado, no pudo cerrar el suyo. El suyo se quedó abierto, sangrando, en los tribunales y en los programas de chisme. La que le exigía la verdad a todo el mundo, gritándoles en la cara, eligió para ella el silencio. ¿Por qué? Eso solo lo sabe ella. Quizá por dignidad, quizá por cansancio, quizá porque, después de tantos años de exponer la vida de los demás, no quiso exponer la propia. Pero ese silencio, en una mujer tan brava, grita más fuerte que cualquier declaración. Te dice que hasta la más fuerte, un día, decide que ya no quiere pelear en público. Ahora, óyeme bien, porque aquí es donde la mayoría de los videos te mienten. Yo no te voy a decir quién tuvo la razón en ese pleito, porque eso lo decide un tribunal, no un narrador de YouTube. Lo que sí te puedo decir es lo que significa. Dos personas construyeron algo enorme, juntas, desde el amor, y terminaron destrozándolo frente a un juez, peleando por el nombre de aquello que las había unido. La sociedad que las dos formaron, The Key to Polo Enterprises, la llave hacia Polo, se convirtió en la llave de una cárcel de papeles. El amor, que empezó en una oficina de producción, terminó en un juzgado. Y quiero que pienses en lo particular de este dolor. Una cosa es que te traicione un socio. Otra muy distinta es que te traicione, o que te falle, o que rompa contigo, la persona con la que compartiste la cama durante 20 años y que además manejaba tu negocio. Porque cuando esa persona se va, no se lleva solo el amor.
Se lleva tus secretos, tus cuentas, tus contratos, el mapa completo de cómo funciona tu vida. Ana María le confió a Marlene las dos cosas más importantes que tenía: su corazón y su imperio. Y cuando eso se rompió, se rompieron las dos al mismo tiempo. No hay divorcio más caro que ese. Y del otro lado del mapa, Jenny vivía su propia versión del derrumbe. Ella se había casado en 2010 con Esteban Loaiza, un ex lanzador de las grandes ligas del béisbol. El hombre que parecía ser, por fin, el bueno, el compañero, el que la iba a cuidar. Después de un primer esposo abusador y de un segundo esposo que terminó en la cárcel, Esteban parecía el premio. Jenny confió en él, le abrió su vida, le abrió su casa, le abrió sus negocios. Y en cuestión de meses, todo se rompió. En septiembre de 2012, 3 meses antes de subir a ese avión, Jenny le pidió el divorcio. Ella misma habló de eso en la televisión, en una entrevista, poco antes de morir. Dijo que se separó por una infidelidad, por algo que descubrió y que una mujer como ella no podía tolerar. No hubo peleas, no hubo maltratos, dijo, pero había descubierto algo. Fíjate en el detalle. Jenny acusó a Esteban de una traición, pero nunca dijo en público con quién. Nunca dio un nombre. Guarda eso también, porque lo que Jenny creyó que descubrió es una de las heridas más profundas de esta historia, y a esa parte vamos a llegar. Y déjame darte un dato que llegó años después, para que veas que el instinto de Jenny no era locura. Ese hombre, Esteban Loaiza, el que parecía el bueno, el galán deportista, terminó detenido en 2018 en California. Lo agarraron con una cantidad enorme de droga. Se declaró culpable y fue a prisión. Jenny ya llevaba años muerta cuando eso pasó. No alcanzó a verlo. Pero piénsalo, la mujer a la que muchos tacharon de exagerada, de desconfiada, de dramática, había elegido, sin saberlo, a un hombre que terminaría tras las rejas. A veces, esa desconfianza que a las mujeres nos critican tanto, esa que llaman paranoia, es simplemente el radar que se te afina a fuerza de que te lastimen. Jenny tenía ese radar encendido las 24 horas. Le había costado sangre aprender a tenerlo. Y aquí aparece un detalle que a ti, como mujer que ha peleado toda su vida, te va a pegar. La última vez que Jenny habló con la prensa, la misma noche de su último concierto, no habló solo de dolor. Habló de una victoria. Acababa de ganar el caso legal contra Trino Marín, aquel primer esposo. Y dijo, con la cara en alto, ganamos la demanda contra Trino, estoy feliz. Y remató con una frase que hoy retumba. Me pasan cosas feas como a cualquier mujer, pero siempre me levanto. Unas horas después, subió al avión. No hubo tiempo de volver a levantarse. Detente un momento y pregúntate esto conmigo. ¿Cómo es posible que dos mujeres que generaron tanto dinero terminaran peleando por migajas de lo que ellas mismas produjeron? ¿Cómo es posible que la que juzgaba a todos terminara sin poder defenderse y la que le cantaba a todas las mujeres terminara sin poder confiar en nadie? ¿Y por qué, cuando esto pasa, siempre son ellas las que pagan y casi nunca los que estaban detrás manejando los hilos? Guárdate esas preguntas, porque la respuesta es siempre la misma y no te va a gustar. Cuando Marlene Key habló de una división equitativa del negocio, estaba diciendo algo que suena razonable: repartir lo que se construyó entre dos.
El problema es que, en esta industria, lo que se construye entre dos casi nunca está escrito con claridad. Se hace con confianza, con abrazos, con "tú tranquila que yo me encargo". Y el día que el amor se acaba, esa confianza se convierte en el arma más peligrosa que existe. Porque el que tiene los papeles, manda. Y el que solo tiene los recuerdos, pierde. Ana María, la abogada, la experta en derecho de familia, la que sabía perfectamente cómo terminaban estos pleitos, se vio metida en uno igualito a los que ella resolvía en cámara. La vida le cobró con su propia moneda. Mientras tanto, ¿qué hacían los medios? Vender. Cada lágrima de Jenny era una portada. Cada silencio de la doctora Polo era una especulación nueva. La prensa rosa convirtió el dolor de estas dos mujeres en mercancía, en clics, en revistas de a 20 pesos que se vendían en cada esquina. Nadie preguntó cómo estaban. Preguntaron qué titular vendía más. El silencio de la industria en los dos casos fue ensordecedor. A Ana María, la cadena no la protegió en su pleito personal. A Jenny, la maquinaria le pidió que siguiera sonriendo, que siguiera cantando, que siguiera facturando, mientras por dentro se le caía el mundo. La prensa rosa, como siempre, se alimentó del morbo. Sacó portadas, inventó versiones, vendió revistas con su dolor. Pero nadie, ni una sola vez, cuestionó el sistema que hacía posible todo esto. La que paga, calla. Aquí viene lo segundo que te prometí. Quizá tú también sabes lo que es dar todo por alguien y descubrir, demasiado tarde, que esa persona veía tu vida como un negocio. Quizá tú también conoces ese silencio de cuando te das cuenta de que te usaron. Lo que vas a escuchar ahora es la historia de una mujer poderosa que vivió exactamente eso, pero delante de millones de personas que no hicieron nada. La cifra de la demanda contra Ana María Polo rondaba los $2 millones. Y dentro de esa cifra, según lo que se declaró a la prensa, había una parte por el uso del nombre del programa y otra parte, cercana al $500,000, por dinero que habría salido de la cuenta que las dos mujeres compartían. Piénsalo un segundo. La cantidad que estaba en juego, $500,000 nada más de una cuenta, es más de lo que muchas familias ganan en toda una vida de trabajo. Y esa pelea era entre dos personas que se habían amado durante más de 20 años. Ese es el precio de mezclar el corazón con el dinero en esta industria. No se paga en pesos. Se paga en algo que no se recupera. Y hay algo en el tiempo de todo esto que te va a estremecer. Jenny Rivera estaba en el mejor momento de su carrera cuando su vida privada se caía a pedazos. Vendía como nunca. Iba a salir en horario estelar en toda la República como jueza de un programa enorme. Acababa de ganarle en tribunales al hombre que le hizo el peor daño a su familia. Por fuera era el año de su vida. Por dentro se estaba divorciando y le había cerrado la puerta a su hija. El mundo la veía triunfar. Nadie veía las ruinas que cargaba debajo del vestido. Y a Ana María le pasó lo mismo. En la época en que Caso Cerrado era el programa más visto de la tarde, cuando era famosa en 20 países, cuando la paraban en la calle para pedirle una foto, su amor de más de 20 años ya venía agrietándose por dentro. Las dos aprendieron la misma lección amarga, que la fama es una máscara preciosa, y que detrás de la máscara más brillante, a veces, está la mujer más rota. Y déjame parar aquí un segundo contigo, porque si esto que estás escuchando
te está tocando, es porque es verdad. Tú, que has trabajado toda tu vida para darle un techo a los tuyos. Tú, que sabes lo que es que te paguen con ingratitud lo que diste con amor. Si estas historias te importan, si crees que la verdad de estas mujeres merece contarse con respeto y no como chisme barato, quédate. Suscríbete. Aquí no venimos a inventar. Venimos a contar la vida real de mujeres reales que sufrieron lo mismo que tú, pero bajo los reflectores, donde nadie las dejaba llorar en paz. Hazlo ahora, porque lo que viene es la parte más oscura de todo. Porque hasta aquí te he hablado de dinero, de contratos, de tribunales. Cosas que duelen, sí, pero hay un tipo de traición que no se mide en dólares. La que viene de tu propia sangre. La que te quita las ganas de vivir aunque tengas todo el dinero del mundo. Y esa traición, la que de verdad destrozó a Jenny Rivera por dentro, tiene que ver con lo que ella creyó que pasó dentro de su propia casa, con la persona que más amaba en el mundo, su hija. Hay traiciones que se pagan con dinero, y hay una que no. La que viene de adentro de tu casa, la que te clava a alguien a quien tú diste la vida. Esa no se cura, esa te la llevas a la tumba. La historia de Jenny Rivera está marcada por la traición desde el principio. Primero, Trino Marín, el primer esposo, el hombre que debía proteger a las niñas y terminó destrozándolas. Después, Juan López, su segundo esposo, el papá de 2 de sus hijos, que terminó en la cárcel y murió preso. Y al final, Esteban Loaiza. 3 hombres, 3 golpes. Pero ninguno de esos golpes la partió como el último. Porque el último no vino de un esposo. Deja que te cuente lo que sí está documentado, con cuidado, porque aquí hay personas vivas y la verdad importa. A principios de octubre de 2012, semanas antes de morir, Jenny Rivera rompió con su hija mayor, con Chiquis, con la niña que ella había parido a los 17 años, la que la había acompañado en lo más duro, la que había crecido viéndola pelear contra el mundo. Le mandó un correo, el 2 de octubre, diciéndole que rompía toda relación con ella. Le cambió las cerraduras de la casa. La bloqueó en todo. Y se murió sin volver a hablarle. Nunca hubo reconciliación. Se fue sin una última llamada y sin un perdón a tiempo. Y hasta la dejó fuera de su testamento. ¿Y por qué? Porque Jenny llegó a creer algo terrible. Llegó a creer que su hija la había traicionado con su propio esposo, con Esteban. Óyeme bien, porque esta es la parte donde casi todos los canales mienten para vender más. Eso nunca se comprobó. Nunca. Chiquis lo ha negado desde el primer día y lo sigue negando hasta hoy. Esteban también lo negó. Y la propia Jenny, en vida, jamás dio ese nombre en público. Lo que hubo fue una sospecha, una duda que se le metió en la cabeza y ya no salió. Se habló de un video de las cámaras de seguridad de la casa. Se dijo que había semanas borradas de esa grabación y que eso fue lo que le sembró la desconfianza a Jenny. Pero aquí es donde tienes que usar la cabeza, como la mujer inteligente que eres. Varias personas cercanas, incluido uno de sus antiguos representantes y su propia hermana Rosy, han dicho que ese video no probaba absolutamente nada. Que quien lo vio, no vio nada claro. Uno de sus manejadores lo dijo con todas sus letras. Que él conocía a Chiquis, que estaba seguro de que ella no había hecho eso, pero que Jenny era muy desconfiada. Y sin embargo, para Jenny, la duda fue suficiente.
La duda le bastó para cerrarle la puerta a su hija y no volver a abrirla nunca. Y aquí yo tengo que ser honesto contigo, porque esa es la única forma de contar bien estas historias. Hay canales que te van a jurar que tienen la prueba, que vieron el video, que saben lo que pasó esa noche. Mienten. Nadie tiene esa prueba porque nunca existió una prueba clara. Repetir una acusación que jamás se comprobó sobre una persona que sigue viva y que lo ha negado 1000 veces, eso no informa a nadie. Solo lastima a alguien por segunda vez para ganar unas vistas. En esta historia hay una mujer muerta y una hija viva. Y las dos merecen respeto. Por eso yo te cuento lo que Jenny creyó, con todo su dolor. Pero no te vendo como verdad algo que ningún juez, ningún testigo y ninguna prueba pudieron sostener jamás. Esa es la diferencia entre contarte una historia y venderte un chisme. Años después, ya muerta Jenny, el tema volvió y volvió. Salieron libros, entrevistas, familiares hablando en podcast, gente que aseguraba una cosa y gente que aseguraba la contraria. Hasta uno de los tíos de Chiquis revivió la historia en un libro suyo, contando lo que, según él, Jenny le había confiado. Y cada vez que eso pasa, a Chiquis le toca volver a sentarse frente a una cámara y negarlo otra vez. Ella lo ha dicho con estas palabras, más o menos, que siempre lo ha negado y lo va a seguir negando, porque no hay nada que esconder. Que su mamá, en vida, nunca habló de eso, y que todo viene de rumores y de prensa que vende escándalo. Y ha dicho algo más, algo que parte el alma, que esto es una cruz que va a cargar toda la vida. Piensa en lo cruel que es esto. No hablo de si pasó o no pasó, porque eso no lo sabe nadie con certeza, y quien te diga lo contrario te está vendiendo humo. Hablo del dolor. Una madre que se muere convencida de que la traicionó lo que más amaba. Y una hija que lleva más de una década jurando, entre lágrimas, que eso no fue verdad, sin poder mirar a su madre a los ojos para que le crea. Las dos atrapadas. Una en la muerte. La otra en la duda de un país entero. Esa es la verdadera tragedia. No un video borroso. Una madre y una hija a las que la vida no les dio tiempo de arreglar las cosas. Pon atención a algo porque esto explica mucho. ¿Por qué una mujer inteligente como Jenny creyó lo peor sin pruebas firmes? Porque a Jenny la habían traicionado toda la vida. El primer esposo abusó de sus hijas. El segundo terminó preso. Gente de su entorno le había mentido, le había robado, le había fallado una y otra vez. Cuando a una mujer la lastiman tantas veces, aprende a esperar el golpe antes de que llegue. Aprende a creer en la traición más rápido que en la inocencia. Y esa herida, esa costumbre de que la lastimen, fue la que la llevó a cerrarle la puerta a su propia hija sin darle la oportunidad de defenderse. El daño viejo le cobró con la persona equivocada. Imagínate a Chiquis en esos días. Recibe un correo de su mamá, de la mujer que es todo para ella, diciéndole que no la quiere volver a ver. Llega a la casa y las cerraduras están cambiadas. Marca el teléfono y está bloqueada. La niña que creció cuidando a sus hermanos mientras su mamá trabajaba, la que la ayudó en lo más oscuro, se queda de un día para otro fuera de la vida de su madre, sin entender del todo por qué. Y cuando por fin cree que va a tener tiempo de hablar, de explicarse, de arreglar las cosas, suena el teléfono en la madrugada del 9 de diciembre. Y ya no hay a quien explicarle nada. Chiquis enterró a su mamá sabiendo que su mamá se fue enojada con ella. Piensa en eso un segundo,
Tú que eres madre, tú que eres hija, no hay dinero, ni herencia, ni fama que te quite ese peso de encima. Despedir a tu madre sabiendo que no alcanzaron a hacer las paces. Esa es la condena real de esta historia, no la de un tribunal, la del corazón, que es la que no prescribe nunca. Aquí viene lo tercero que te prometí. Quizá tú sabes lo que es querer a un hijo con toda el alma y que algo se rompa entre ustedes. Quizá tú has vivido ese silencio entre una madre y su hija, ese orgullo que no deja hablar, ese mañana lo arreglo que a veces ya no tiene mañana. Quizá tú conoces el peso de una puerta que se cierra y ya no se vuelve a abrir. Lo que le pasó a Jenny Rivera es eso, multiplicado por la imposibilidad de volver atrás. Lo tercero que te prometí es esto, que Jenny Rivera, la mujer más fuerte del regional mexicano, la que le cantaba a las mujeres que no se dejaban, murió con el corazón partido por una herida que abrió su propia sangre. Y lo más terrible es que quizá esa herida se basó en algo que nunca fue cierto. Imagínate morir así, con toda la fama, con todo el dinero, con estadios enteros gritando tu nombre, y por dentro, vacía, convencida de que te falló la persona por la que darías la vida. Por eso lloraba esa noche en Monterrey. Por eso cantó Paloma Negra con la cara mojada frente a 17,000 personas. Esa canción habla de una traición amorosa, de un amor que se va y regresa y vuelve a herir. Y ella se la estaba cantando a su hija, con quien no se hablaba. Ese fue el momento. La última vez que el mundo la vio entera. Una mujer despidiéndose, sin saber que se despedía. La que paga, calla. Jenny pagó con todo. Y esa noche, cantando, cayó lo único que de verdad le dolía. Esa misma noche, antes de subir al avión, Jenny le dijo a la prensa una frase que hoy suena a epitafio. Lo que ves es lo que soy. El número de veces que me he caído es el número de veces que me he levantado. Ella no sabía que esa iba a ser la última caída, la única de la que no se pudo levantar. Pero fíjate en la fuerza de esa mujer. Con el corazón hecho pedazos por su hija, con un divorcio encima, con toda la traición a cuestas, se paró frente a las cámaras y habló de levantarse. Así era, rota por dentro, de pie por fuera, como tantas de ustedes. ¿Cuántas veces tú también sonreíste cuando por dentro te estabas cayendo? ¿Cuántas veces dijiste, estoy bien con el nudo en la garganta, porque no había tiempo para no estar bien? Jenny hizo eso mismo, pero frente a 17,000 personas y una cámara. Esa es la fuerza que tú reconoces en ella, porque es la misma que has tenido que usar tú. Ahora mira el espejo. Porque a Ana María Polo, la herida más profunda también le vino de adentro. No de la cadena, no de la competencia, de la persona que había estado a su lado más de 2 décadas. La mujer que la acompañó en el cáncer, en las grabaciones, en las noches largas, en la construcción del imperio, fue la misma que terminó frente a ella en un juzgado. Las dos mujeres, tan distintas, tan lejos una de la otra, terminaron rotas por lo mismo. No por el enemigo de afuera, por el que dormía del otro lado de la cama. Y fíjate en algo que las une hasta en la forma de terminar. Jenny y Chiquis nunca se reconciliaron. La muerte llegó primero y cerró esa puerta para siempre. Ana María y Marlene, después de más de 20 años juntas, tampoco volvieron. Lo último que compartieron fue un juzgado. 2 historias de amor,
una de madre a hija y otra de pareja, y las dos terminaron igual. En silencio o entre abogados, sin un abrazo final, sin un te perdono, sin un yo también me equivoqué. A estas mujeres que le dieron voz y consuelo a millones, la vida no les dio ni siquiera la misericordia de una despedida en paz. Y eso, óyeme bien, no pasa por casualidad. Le pasa una y otra vez a las que sostienen todo en esta industria. Las mantiene tan ocupadas cargando con los demás, tan metidas en el trabajo, en las cuentas, en el qué dirán, que cuando quieren voltear a sanar lo suyo, ya es tarde. El tiempo se les fue en pagar. La que paga, calla. Y muchas veces calla hasta el final, sin arreglar lo único que de verdad importaba. ¿Y dónde estaban todos? ¿Dónde estaba la industria que ganó millones con ellas? ¿Dónde estaban los amigos que aparecían en las fiestas? ¿Dónde estábamos todos nosotros que las veíamos cada día en nuestra televisión y no nos dimos cuenta de nada? La respuesta es incómoda. Estábamos viéndolas, aplaudiendo, consumiendo su dolor como entretenimiento, sin preguntarnos ni una vez qué les estaba costando a ellas sonreír. Y déjame decirte algo, de corazón, aprovechando esta historia. Si tú tienes una hija o una madre con la que hay algo pendiente, un enojo viejo, un orgullo, un que dé ella el primer paso, no dejes que te pase lo de Jenny. Porque la vida no avisa. Jenny creía que tenía tiempo. Creía que un día se le iba a pasar el coraje y arreglaría las cosas con Chiquis. Y ese día nunca llegó. Nadie sabe cuántas madrugadas quedan. Una llamada, un mensaje, un te quiero a tiempo, vale más que toda la razón del mundo. Esta historia, más allá del escándalo, deja esa lección. El orgullo es lo más caro que existe. Se paga con arrepentimientos que ya no se pueden deshacer. Hay una trampa en la que caen las mujeres fuertes, y a lo mejor tú la conoces de cerca. Cuando toda la vida fuiste la que resuelve, la que aguanta, la que no se quiebra delante de nadie, llega un momento en que ya no sabes pedir ayuda. Se te olvida cómo, porque todos esperan que tú seas la fuerte. Todos vienen a que tú los sostengas. ¿Y a quién le cuentas tú lo que te está matando por dentro? Jenny no tenía a quién. Ana María tampoco. Las dos eran el hombro de todos y no encontraban un hombro para ellas. Esa soledad, la de la mujer fuerte que no puede permitirse ser débil, es una de las más pesadas que existen. Y muchas de ustedes, las que me escuchan, la conocen demasiado bien. ¿Qué quedó de todo esto? De Jenny quedó un avión pulverizado en la sierra de Iturbide. Un Learjet viejo de más de 40 años, con un piloto que superaba la edad permitida y un copiloto que no tenía los permisos para volar así. Quedó un vestido negro entre los restos, en una montaña, de madrugada. Quedó una hija que nunca pudo despedirse. De Ana María quedó un imperio televisivo que ya no volvió a ser el mismo, y una pelea de tribunales por el nombre de aquello que construyó con la persona que amaba. Pero lo que nadie sabía, en el momento de esas dos caídas, era que la historia no terminaba ahí. Porque cuando estas mujeres ya no estuvieron para pagar, alguien tuvo que quedarse con la cuenta. Y lo que pasó después con lo que dejaron es casi tan doloroso como lo que vivieron ellas. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Quizá tú has visto lo que pasa en una familia cuando muere la que sostenía todo antes de que se sequen las lágrimas. Ya empezó el pleito por lo que dejó. Quizá lo viviste en tu propia casa, con tus propios hermanos.
Lo que le pasó a la familia de Jenny es eso mismo, pero con un imperio de por medio y un país entero mirando. Cuando una mujer así se cae o se muere, la industria no se detiene. La máquina sigue girando. Y alguien tiene que quedarse con lo que dejó. Con Jenny pasó algo que a ti, como madre, te va a doler. Después de su muerte, la familia que ella mantuvo, la familia por la que ella dio todo, se rompió. Se hizo público que sus propios hijos empezaron a pelear por la herencia, por el imperio que ella construyó con su sudor. Hubo acusaciones, hubo pleitos por dinero, hubo reproches, exigencias de cuentas, dedos señalando. Jenny había dejado como encargada de administrar todo a su hermana menor, a Rosie. A la misma Rosie que de niña había sido una de las víctimas de Trino Marín. A ella le tocó cargar con el negocio, con los bienes, con el cuidado de los hijos menores. Y esa responsabilidad, con el tiempo, la enfrentó con Chiquis y con otros miembros de la familia. Se pidieron auditorías. Se hablaron cosas feas en programas de televisión. Sangre contra sangre, discutiendo por lo que dejó la que ya no estaba. La mujer que en vida resolvía los problemas de todos, apenas cerró los ojos, se convirtió en el motivo de la pelea de todos. Piénsalo. Jenny trabajó sin descanso durante años para que a los suyos no les faltara nada. Y una parte de los suyos, cuando ella ya no estuvo, se enredó peleando por lo que ella dejó. No todos, es cierto, y hay que decirlo con justicia. Con el tiempo, algunos se reconciliaron, se pidieron perdón, trataron de sanar. Chiquis y Rosie, después de años distanciadas, llegaron a reencontrarse. Pero el daño de esos primeros años, con el nombre de Jenny arrastrado en tribunales y en shows de chisme, ese daño ya estaba hecho. Esa fue la cuenta que alguien tuvo que pagar cuando la que pagaba ya no estaba. Con Ana María, el patrón se repitió a su manera. El pleito por el nombre de Caso Cerrado siguió su curso. El programa que durante casi 20 años dominó las tardes de medio continente fue perdiendo su lugar hasta que salió del aire. Y ella, poco a poco, se fue apartando de la televisión que la hizo famosa. Intentó regresar con proyectos nuevos, con otro formato donde investigaba casos, pero ya no fue lo mismo. El fenómeno de Caso Cerrado no se repitió. La mujer que resolvía la vida de todos terminó defendiendo la suya en silencio. Y por si le faltara dolor, en 2013, su padre murió de cáncer, casi sin darle tiempo de despedirse. El mismo tiempo en que su vida pública empezaba a agrietarse, la vida privada también le cobró lo suyo. Y aquí está la lección que la industria no quiere que veas. No fue casualidad que las dos terminaran así. El mecanismo es siempre el mismo. Busca a una mujer fuerte. La convierte en una máquina de hacer dinero. La exprime hasta la última gota. Y cuando cae, la deja sola para que enfrente a los buitres que ella misma, sin saberlo, alimentó durante años. Los verdaderos culpables casi nunca pagan. Los que cobraban comisiones, los que vivían de su nombre, los que firmaban en su lugar, esos siguieron adelante. Consiguieron a la próxima estrella y volvieron a empezar. La que paga, calla. Y cuando ya no puede callar porque se murió, entonces callan por ella y siguen cobrando. ¿Qué fue de cada quien? Jenny Rivera se convirtió en leyenda. Abrió las puertas de un género de hombres para que entraran otras mujeres. Vendió millones de discos. Sus canciones siguen siendo himnos para millones de latinas que se ven en ella.
Le hicieron series, museos, homenajes. Pero murió a los 43 años, distanciada de su hija, convencida de una traición que quizá nunca ocurrió. Y esa es la parte que la fama no borra. Ana María Polo sigue siendo la doctora Polo, la jueza que millones recuerdan con cariño y respeto. Pero se apartó de los reflectores y sobre su vida privada dijo una sola cosa que lo resume todo. Se opina todo el tiempo de mí. Todos quieren saber con quién duermo. Y no le debería importar a nadie. Así que dejen de preguntar. Una mujer que resolvió en cámara la vida de miles de desconocidos, pidiendo, al final, que la dejaran vivir la suya en paz. ¿Y qué fue de Chiquis, la hija del centro de esta herida? Ella hizo lo más difícil. Siguió adelante cargando esa cruz a la vista de todos. Se hizo cantante, escribió libros, construyó su propia vida y su propia voz. Y cada cierto tiempo, cuando alguien revuelve la historia para vender, le toca volver a defenderse, volver a negar, volver a llorar en una entrevista por una madre que se fue enojada con ella. Ha dicho que aprendió a vivir con eso, que honra a su mamá con su trabajo, no con su dolor, que si su mamá la ve desde donde esté, ojalá la vea de pie. Eso es lo que hacen las hijas de las mujeres fuertes. Aprenden a levantarse porque lo vieron hacer 1000 veces en su propia casa. ¿Y sigue pasando lo mismo hoy? Sí. Mira a tu alrededor, mira a las artistas jóvenes de ahora y vas a ver el mismo molde. La misma máquina buscando a la próxima mujer fuerte para convertirla en un cajero automático. Cambian los nombres, cambian las canciones, cambian las plataformas. El sistema es el mismo. Y sin embargo, mira lo que quedó de ellas, porque no todo es tristeza. Jenni Rivera vendió millones y millones de discos y siguió vendiendo después de muerta porque su voz no se apagó con el avión. Le hicieron una serie sobre su vida, La mariposa de barrio. Sus hijos siguieron su camino en la música. Su nombre quedó grabado como el de la mujer que rompió la puerta de un género que no dejaba entrar a las mujeres. Hoy, cuando una muchacha se para en un escenario a cantar banda, está pisando el camino que Jenni abrió a golpes. Ese es el legado que ni la traición ni la muerte le pudieron quitar. Ella ganó, aunque le costó la vida. Y Ana María Polo, aún apartada, aún en silencio, dejó algo enorme. Le enseñó a millones de mujeres que se podía plantar cara, que a un hombre golpeador se le podía gritar en la cara, que la ley también era de ellas. ¿Cuántas mujeres se atrevieron a denunciar, a separarse, a poner un límite, porque una tarde vieron a la doctora Polo hacerlo en la televisión? Eso no aparece en ninguna demanda, pero es lo más importante que hizo. Las dos, cada una a su manera, les dieron valor a las mujeres que las veían. Y las dos pagaron ese valor con su propia paz. Piensa en lo injusto que es. El mundo se quedó con lo mejor de ellas, con las canciones, con las sentencias, con la fuerza, con el ejemplo. Y ellas se quedaron con lo peor, con la soledad, con la traición, con la cuenta por pagar. Así funciona esta máquina. Se lleva lo que brilla y te deja lo que pesa. Por eso es tan importante que historias como esta se cuenten bien, con la verdad, con respeto, sin inventar, pero sin callar. Porque si te fijas, esta historia va mucho más allá de Jenni y de Ana María. Es la historia de tantas grandes cantantes que llenaron estadios y murieron peleadas con su gente.
Actrices que dieron su juventud entera a una empresa que después las tiró como un trapo viejo. Mujeres que ganaron fortunas y terminaron contando monedas o dependiendo del que decía quererlas. Cambia el nombre, cambia el país, cambia la época y la historia se repite igualita. Una mujer fuerte, un entorno que vive de ella y una traición que llega desde el lugar más cercano. Por eso, cada vez que recordamos a una de ellas con la verdad, le estamos quitando una victoria a esa máquina. Porque la máquina quiere que las olvides o que las recuerdes como chisme, y nosotros las recordamos como lo que fueron. Mujeres de carne y hueso que dieron todo. Tú las recuerdas fuertes, invencibles. La gran señora en su escenario, la doctora Polo con su mazo. Y lo eran. Eso que tú sentiste al verlas era real. Pero detrás de esa fuerza había dos mujeres tratando de comprar un poco de amor y de lealtad en un mundo que solo les vendía cuentas por pagar. Y ahora que llegaste hasta aquí, esa frase que te pedí que recordaras al principio ya significa algo distinto. La que paga, calla. Al principio sonaba a dicho, a frase de pasillo. Ahora ya sabes lo que quiere decir de verdad. Quiere decir que la mujer que sostiene el dinero es, casi siempre, la que menos derecho tiene a quejarse. La que tiene que aguantar, sonreír y seguir, porque hay demasiada gente colgada de ella. La que si abre la boca, pierde. Jenny pagó las casas, los carros, las deudas y cayó su dolor más grande hasta la última noche. Ana María construyó un imperio y cuando se lo disputaron, también cayó. Dos mujeres poderosas, obligadas al silencio por el mismo sistema al que le dieron todo. Ese es el verdadero nombre de esta historia. Es el 8 de diciembre de 2012. La Arena Monterrey está llena. 17,000 personas de pie, gritando su nombre. Y en el centro de todo, con un vestido negro, está Jenny Rivera cantando Paloma Negra. Y llora. Ahora tú ya sabes por qué llora. Ya sabes lo que cargaba esa mujer mientras te cantaba a ti. La herida de una hija. El peso de mantener a todos. El silencio de la que paga y calla. Levanta la cara. Se limpia las lágrimas. Y sigue cantando, porque eso es lo que ella sabía hacer. Seguir, aunque por dentro se estuviera cayendo. Unas horas después, sube al avión. Y el avión no llega. A toda mi gente. A esta familia que me escucha desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, desde toda América Latina. Gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final, como se quedan las que de verdad quieren entender. Cuéntame algo en los comentarios. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de Jenny Rivera? ¿Qué canción de ella te marcó y qué estabas viviendo cuando la escuchaste? ¿Y qué sentías cuando veías a la doctora Polo golpear ese mazo por la tarde en tu televisión? Cuéntamelo, porque tú también fuiste parte de esta historia, aunque fuera desde tu sala. Y si en algo te reconociste, si tú también has sido la que paga y calla, la que sostiene a todos y se traga lo suyo, escríbelo también. Aquí, en esta comunidad, tu historia también importa. Tú también eres una gran señora, aunque nadie te haya llenado un estadio. Aunque tu lucha no salga en la televisión ni tenga quien la aplauda, tú sabes lo que has cargado y con eso basta. Y si esta historia de una mujer traicionada por lo más cercano te llegó al corazón, no te vayas sin escuchar otra que se le parece más de lo que crees. La historia de El Puma, José Luis Rodríguez, y la guerra con sus hijas.
Un padre que lo tuvo todo, una voz que enamoró a todo un continente y una familia que se partió por dentro mientras el mundo aplaudía por fuera. Es la otra cara de la misma moneda. El precio que se paga en silencio cuando la fama entra por la puerta de una casa y ya no se quiere ir. Porque al final todas estas historias hablan de lo